¿Qué hacer en Naples, Florida y cómo es vivir en Naples? En este video caminaremos juntos por unos minutos el downtown de Naples, Florida, mientras aprendemos un poquito de su historia. Disfruten y espero se sientan como yo, siempre en vacaciones. A principios de los años 30, los visitantes de invierno venían a Naples para disfrutar del sol, las playas y un pequeño campo de golf situado al final de la Quinta Avenida, cerca de la playa. Fue en 1932 cuando Charles Lucky Lindbergh aterrizó su avión en esta zona. Lindbergh y su esposa Anne tuvieron un retiro en San Miguel y vendrían a recoger suministros. El centro de Naples consistía en algunos negocios ubicados aproximadamente a 3 cuadras al este y al oeste de la 9th Street South, que ahorita es la 41, en el cruce que se conocía como Four Corners. El garaje de Ed Frank y su pequeño centro comercial, el edificio de la Cámara de Comercio, la compañía telefónica, el depósito de trenes, una licorera, una gasolinera, una tienda de productos secos, el Club 41 y no demasiado más se encontraba allí. El Club 41 era un lugar popular para el entretenimiento. Se ha dicho que entre los invitados que frecuentaban el club se encontraban Gary Cooper, Lawrence Stevens, Gertrude Lawrence y tal vez Gloria Swanson. Ocasionalmente un coche pasaba por Four Corners. Algunos estaban cruzando el estado yendo a Miami, en el nuevo Tamiami Trail East que se había completado en 1928. Al mediodía se podía escuchar el fuerte silbato del tren desde el Orange Blossom Express. Hoy en día el depósito sigue siendo un hito histórico de servicio de trenes que comenzó en Naples en 1927. En 1923, la familia Frank vivía arriba sobre el garaje Ed Frank, cerca de la Kenny Street South. Este fue el primer edificio comercial en la Quinta Avenida Sur. La señora Frank tiraba sus restos de mesa a los caimanes en el pantano de abajo, que finalmente se llenó de coches y motores viejos. Esta familia fue uno de los primeros colonizadores de la zona y se destaca por haber abierto el primer concesionario de coches. El señor Frank inventó el primer buggy de pantano y también construyó el primer centro comercial. El primer banco del condado de Collier se construyó en 1923 en la ciudad de Everglades. Pasaron 26 años antes de que Mammy Tooth, a menudo llamada la madre de Naples, abriera el primer banco en Naples en 1949 en la Quinta Avenida. Ella fue fundamental para enseñar a los lugareños a presupuestar y ahorrar su dinero, y muchos de esos depositantes originales se convirtieron en grandes propietarios de tierras. En 1989 se convirtió en Barnett Bank. Cory Osceola, miembro de la tribu Seminole y residente local de Naples, y su familia solían montar un puesto y vender sus artesanías indias en la Quinta Avenida. Era una antigua familia india muy respetada de la zona. Los descendientes de los Osceolas son ahora constructores de renombre mundial de chiquis, construcciones de postes de cipreses con techos de paja de palmera. Hoy en día muchas de sus estructuras se encuentran en el suroeste de la Florida y el Caribe. El Naples Depot
Comenzó a proporcionar servicio en tren el 7 de enero de 1927. El último tren que salió de Naples fue en 1971, cuando se interrumpió el servicio. Desde entonces, el depósito ha sido restaurado y hoy en día es utilizado por muchas organizaciones comunitarias para funciones. Se hace sonar un silbato de tren al mediodía todos los días, al igual que en los primeros días de enero. La farmacia Rexall, en la esquina de Fifth Avenue South y 8th Street South, fue el lugar de encuentro de los empresarios locales. Se sentaron en los bancos frente a la tienda y discutieron los altibajos de los negocios locales cada día. Nadie se opuso a que los niños se sentaran en el suelo leyendo los nuevos cómics cuando llegaron. Este edificio cambió de manos en 1971 y ahora se conoce como Naples Fifth Avenue Pharmacy. El Club de Mujeres de Naples fue responsable de proporcionar a Naples su primera biblioteca en 1932. En 1951 construyeron la Casa Club en Park Street y 6th Avenue South, que albergaba la biblioteca y tenía una entrada independiente a la calle. La ubicación de la Cámara de Comercio de Naples ha cerrado el círculo. En 1928 estaba ubicado aproximadamente en el mismo lugar que el centro de visitantes de la Cámara de hoy. En 1929, el pequeño edificio albergaba la compañía telefónica donde ahora se encuentra el edificio Merrill Lynch. En 1945, habían 17 teléfonos en la ciudad. En 1968, la United Telephone Company construyó un nuevo edificio telefónico en torno a la primera pequeña estructura. El mostrador donde se pagaban las facturas telefónicas es ahora el mostrador donde el chef del bistro A21 muestra sus delicias. Cuando el huracán de 1944, la vaca y el ternero de Pappy Turner fueron cargados en un bote y puestos en terreno alto por seguridad. Esa ubicación hoy es la vista de Kep's Men's Store. Esta fue también la ubicación original de Will's Market en 1945. La familia Turner sigue siendo propietaria de Turner Marine en 10th Street South. La primera carretera de Naples a Fort Myers se completó en 1918 y hoy se conoce como la Tamiami Trail North. Para viajar a Miami, uno tenía que ir al norte a Jacksonville y luego al sur. En 1928, con la visión y los recursos del señor Collier, se completó el Tamiami Trail East de Naples a Miami. Haya gustado la historia como a mí me fascinó. Y recuerden, quien no tome una decisión decide quedarse en el lugar donde se encuentra. Permítame abrir esa puerta de Naples para usted. Muchas gracias.